Buen día, somos el equipo 6 conformado por Ábalos López Guadalupe, Espinosa Velasco Alison Jacqueline, Franco García Isabel, Rodríguez Padilla César Omar y Solís Zavala Cassandra Geraldine. Nuestro protocolo de investigación tiene como título Explorando la ética del uso de la inteligencia artificial en la licenciatura de Tecnologías de la Información, una perspectiva de estudiantes y profesores en QCA. El planteamiento de nuestro protocolo de investigación es conocer el uso ético que se le da a las inteligencias artificiales si se respetan los derechos de autor y la privacidad de terceros, si se evita el plagio y el fraude académico. El uso inadecuado de las inteligencias artificiales en el aula puede generar una cultura de trampa y falta de integridad académica. A continuación, tenemos los objetivos del protocolo. Nuestro objetivo general es analizar la comprensión de los estudiantes y profesores de la licenciatura en Tecnologías de la Información sobre el uso de la inteligencia artificial y su relación con la ética. Esto mediante la identificación de patrones y tendencias en sus respuestas, para idear estrategias efectivas de formación ética en el área. Luego pasamos a nuestros objetivos particulares. El primero es revisar y reflexionar sobre las competencias éticas que los alumnos de la licenciatura en Tecnologías de la Información deben poseer para aprovechar efectivamente el uso de las inteligencias artificiales. Y como segundo objetivo particular, tenemos comprender el nivel de conocimiento y experiencia de los estudiantes y profesores en cuanto al uso de la inteligencia artificial y su relación con la ética. Esto ahora mediante de la revisión de la literatura y aplicación de encuestas y entrevistas. Asimismo, tenemos las preguntas del protocolo. Tenemos la general, que es cuáles son las percepciones de los estudiantes y profesores de la licenciatura de Tecnologías de la Información sobre el uso de la inteligencia artificial y cómo influyen en su práctica ética. Después tenemos una de las particulares, que es cómo describen los estudiantes y profesores de la licenciatura en Tecnologías de la Información su conocimiento y experiencia en el uso de la inteligencia artificial. Y finalmente, la última pregunta es, ¿cuáles son los desafíos éticos que los estudiantes y profesores de la licenciatura de Tecnologías de la Información enfrentan en el uso de la inteligencia artificial y cómo los abordan? Nuestras hipótesis son las percepciones de los estudiantes y profesores de la licenciatura en Tecnologías de la Información sobre la ética en el uso de las inteligencias artificiales pueden estar influenciadas por su formación académica, experiencias personales y profesionales y sus valores personales y culturales. La hipótesis 2, los estudiantes de la licenciatura en Tecnologías de la Información pueden tener una percepción más positiva sobre el uso de las inteligencias artificiales en comparación con los profesores, gracias a su mayor exposición a tecnologías emergentes y a su menor experiencia laboral en el área. Y la hipótesis 3, los estudiantes y profesores de la licenciatura en Tecnologías de la Información pueden tener diferentes percepciones sobre qué tipo de decisiones éticas son necesarias en el uso de la inteligencia artificial, lo que puede reflejar diferentes valores y su prioridad en su práctica profesional. Para el marco teórico, conceptual y contextual de esta investigación, enfocándonos en la parte de inteligencia artificial, vamos a hablar de lo que son las definiciones y los conceptos clave, empezando por los orígenes etimológicos, donde se nos menciona que en la conferencia de Dartmouth en 1955, un grupo de investigadores se reunió para discutir la posibilidad de crear máquinas que pudieran pensar como lo hacen los humanos. Durante esta reunión, uno de los investigadores, que es John McCarthy, acuñó el término de inteligencia artificial para describir este campo de investigación. Entonces tenemos que la palabra inteligencia se refiere a la capacidad de comprender, de razonar y de aprender, mientras que por otro lado la palabra artificial hace referencia a la creación humana de todo aquello que no existe en la naturaleza. Siguiendo con esta serie de conceptos, tenemos lo que es la introducción al concepto de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial se enfoca en el desarrollo de sistemas y softwares para computadoras que pueden llevar a cabo tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, como es el aprender, el entender el lenguaje natural, razonar y la toma de decisiones. La meta es crear máquinas inteligentes que simulen el pensamiento y el comportamiento humano. Siguiendo con estos conceptos, tenemos los diferentes enfoques y definiciones de la inteligencia artificial, donde se menciona que a lo largo de este tiempo se han ido desarrollando diferentes definiciones y enfoques en el campo de la inteligencia artificial, donde los más relevantes son el enfoque simbólico, el enfoque conexionista, el enfoque evolutivo y el enfoque basado en agentes. Y también tenemos que se pueden emplear diferentes enfoques para el desarrollo de la inteligencia artificial, de los cuales incluye el aprendizaje automático, la visión por computadora en un área de la inteligencia artificial que centra en capacitar a las computadoras para comprender y analizar imágenes y videos, el procesamiento del lenguaje natural en una rama de la inteligencia artificial que busca que las computadoras comprendan y procesen este lenguaje humano. Y pues tenemos que estos enfoques se utilizan en una gran variedad de campos, como la medicina, la educación, la industria y etcétera. Para poder entender de mejor manera el marco teórico, conceptual y contextual, yo hablaré sobre algunos conceptos clave, los cuales son los algoritmos, los modelos y las redes neuronales.
Los algoritmos son un conjunto de instrucciones informáticas que recibe una máquina o un sistema para realizar una acción o resolver un problema. En este caso, yo hablaré sobre 4 tipos de algoritmos diferentes, que son los que se utilizan para poder entrenar a las IAs. El primero es el aprendizaje por refuerzo. Este es a prueba y error, es decir, se basa en verificar que una máquina o un sistema pueda realizar diferentes acciones en tiempo récord y en determinadas condiciones. El segundo es el aprendizaje supervisado. Este se basa en datos de entrenamiento, es decir, se entrena a un sistema otorgando una serie de datos para que ésta pueda generar una salida. Después tenemos el aprendizaje no supervisado. Este algoritmo realiza un autoentrenamiento sin indicaciones externas, es decir, adquiere información de todos lados y va aprendiendo por su cuenta. Por último, tenemos las redes neuronales. Este también está basado en datos de entrenamiento, pero la diferencia es que tiene forma de cerebro y está formadas por unidades básicas llamadas neuronas, de ahí su nombre, redes neuronales, que se conectan entre sí y forman la red neuronal. De esta forma pueden pasarse datos entre neurona y neurona, haciendo que su aprendizaje sea mejor. Después tenemos los modelos. Los modelos varían dependiendo qué tipo de uso se le vaya a dar a la inteligencia artificial. En este caso, las IAs, como lo son ChatGPT, utilizan un modelo donde el usuario otorga una entrada de datos y este devuelve una salida dependiendo de los datos proporcionados por el usuario. Su modelo de aprendizaje se basa en las redes neuronales. Ahora pasemos a lo que viene siendo la historia y la evolución de la inteligencia artificial. Empezando por la conferencia de Dartmouth en 1955, donde un grupo de investigadores se reunió para discutir la posibilidad de desarrollar máquinas que pudieran pensar como los humanos. Durante esta reunión, John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial para describir este campo de investigación que era muy nuevo en ese tiempo. Aunque la conferencia de Dartmouth es conocida por haber dado el origen al término, el desarrollo de esta disciplina se remonta a épocas anteriores. De hecho, algunas de estas ideas, técnicas y teorías se han llevado el avance de la inteligencia artificial, han surgido de campos como la filosofía, las matemáticas, la lógica y la informática. Un ejemplo de ello es el filósofo griego Aristóteles, que desarrolló la lógica y el silogismo, los cuales son esenciales para el razonamiento automatizado que utilizan las IAs. Además de esto, bueno, pues están los antecedentes matemáticos que incluyen los trabajos de Alan Turing y pues su teoría de la computación universal, que bueno, como se sabe en este campo de tecnologías, Alan Turing se considera el padre de las computadoras, ya que, bueno, sin él no se hubieran creado, ¿no? Dentro del origen etimológico de la ética, este emerge durante el periodo del esclavismo y actúa como una ciencia práctica, donde la etimología proviene del griego y se divide en dos partes. La primera parte proviene de la palabra eok, que significa hábito o costumbre, en donde se da a entender que los actos humanos se ven normales y se asumen en la sociedad. La otra palabra que proviene del origen etimológico de la ética es ethos, que significa carácter, que es donde vemos la personalidad que se adquiere a base de actos o costumbres o hábitos. Aquí Aristóteles relaciona ambos conceptos en donde plantea que a través de la repetición de acciones virtuosas se vuelven un hábito y se forma el carácter. Como parte del desarrollo del marco teórico conceptual y contextual, se desarrollarán algunos conceptos claves, como lo es la privacidad. El concepto de privacidad es impreciso, ya que no está definido los alcances de lo privado y dónde lo delimita. Olivia Mendoza 2021 define la privacidad como el ámbito más íntimo y profundo de la vida de una persona. Puede comprender desde los pensamientos, la vida familiar, las relaciones interpersonales. Y la bioética es otro concepto que dentro del estudio y la implementación de las inteligencias artificiales en los últimos años, se destaca que se han desarrollado debates sobre la ética en el uso en todos los contextos. Pues bien, no es más que una respuesta a un conjunto de algoritmos programados. Estos son susceptibles a un mal uso que violente diversas leyes. La bioética relaciona el prefijo bio, que implica directa o indirectamente que las entidades involucradas deben tener vida como los seres humanos, plantas y animales, más no con los robots. Sin embargo, son seres humanos quienes desarrollan las inteligencias artificiales y programan la inteligencia de un robot o bien una inteligencia artificial. Dentro del tema de la ética en la tecnología y en la información se encuentra el tema de la responsabilidad y la transparencia, en donde vemos que los seres humanos son responsables del desarrollo de las inteligencias artificiales, en donde los países desarrollados y subdesarrollados desarrollan una regulación de la ética para fortalecer el entorno de las inteligencias artificiales y proteger los derechos humanos. La transparencia en las inteligencias artificiales se basa en su rastreo o interpretación, ya que se debe conocer la fuente del proceso de razonamiento y se tiene que poder explicar las conclusiones extraídas de las inteligencias artificiales utilizadas para que el ser humano comprenda cómo funcionan los productos creados por las inteligencias artificiales. Para un uso responsable de las inteligencias artificiales, se tiene que ser consciente de hasta qué grado vamos a delegar una tarea a una inteligencia artificial. Puede ser de una tarea básica de la escuela a una más importante como el dejar una actividad del campo laboral. Debe ser claro la distribución de responsabilidades entre el sujeto y la inteligencia artificial, ya que se debe dejar un margen de decisión a la persona que lo está utilizando. Para la metodología
de la investigación de este protocolo, dado que el objetivo de esta investigación es comprender el nivel de conocimiento y experiencias que tienen tanto los estudiantes como los profesores de nivel superior en cuanto al uso de las inteligencias artificiales, y así como reflexionar y revisar sobre las competencias que los alumnos deben de poseer para aprovechar efectivamente el uso de estas inteligencias. Se realizará una investigación de tipo descriptivo para conocer las opiniones recolectadas a través de las entrevistas y las encuestas, y de esta manera poder identificar patrones y tendencias en los resultados. Para este protocolo de investigación se utilizarán dos técnicas para la recolección de datos, que vienen siendo las encuestas y las entrevistas. Se aplicará una encuesta a todos los alumnos de la carrera de Tecnologías de la Información, con la cual obtendremos resultados desde su percepción sobre el uso de las inteligencias artificiales en la educación superior. Y también se realizarán las entrevistas a una muestra de docentes de la misma carrera para profundizar en las percepciones y opiniones que tienen ellos mismos sobre el tema. La ubicación de esta investigación será en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, ubicado en Zapopan, Jalisco, y se espera que la población esté conformada por los alumnos de quinto y sexto semestre y docentes de la carrera de Tecnologías de la Información. La muestra se seleccionará mediante un muestreo aleatorio simple y se espera que sea una muestra de aproximadamente 80 alumnos y 20 docentes. En la temporalidad de nuestro protocolo de investigación se recurrió a un diseño no experimental que se aplicará de manera transversal. Mientras tanto, en el instrumento de recolección de nuestro protocolo de investigación se decide utilizar un instrumento mixto debido a que combinamos tanto métodos cuantitativos como cualitativos y puede ofrecer una perspectiva más completa y detallada del fenómeno de estudio en cuestión. Parte de nuestra decisión de una metodología mixta va de acuerdo a lo que dice Ciamperi 2010. Un método de investigación mixto es la mejor alternativa para indagar científicamente cualquier problema de investigación. Conjunta información cuantitativa y cualitativa y convierte en conocimiento sustantivo y profundo. La entrevista consta de 13 preguntas, las cuales son: ¿qué sabes sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación superior? ¿Has hecho uso de algún programa de IA con frecuencia? ¿Cuál? ¿Crees que el uso de IA en la educación superior es una tendencia positiva? ¿Qué riesgos percibes en el uso de IA en la educación superior? Y por último, ¿crees que el uso de IA puede reemplazar a los profesores en el aula? ¿Por qué o por qué no? ¿Crees que el uso de la IA en la educación superior puede mejorar la calidad de la enseñanza? ¿Cómo? ¿Consideras que el uso de la IA en la educación superior puede mejorar la eficiencia y reducir costos? ¿Cómo piensas que la IA puede afectar la forma en que los estudiantes aprenden y procesan información? ¿Crees que los estudiantes están preparados para el uso de la IA en la educación superior? ¿Qué opinas sobre la transparencia y la responsabilidad en el uso de la IA en la educación superior? ¿Cómo deberían los profesores y las universidades asegurarse de que la IA se utiliza de manera ética? ¿Crees que el uso de la IA en la educación superior debe estar regulado por el gobierno o por alguna entidad internacional? ¿Cómo piensas que el uso de la IA en la educación superior puede evolucionar en el futuro? La encuesta consta de 3 preguntas, las cuales son: ¿con qué frecuencia utilizas recursos tecnológicos en tu aprendizaje? ¿Cuál es tu nivel de habilidad en el uso de herramientas digitales para el aprendizaje? Y ¿cuál es tu nivel de confianza en el uso ético de las IAs en la educación superior? Presupuesto. Para la realización del trabajo de campo, se designó un presupuesto de 5,720 pesos como estimado para cubrir los gastos necesarios. Se estima en este presupuesto gastos como transporte, alimentos, gastos de papelería y principalmente el gasto más fuerte que se asignó a la capacitación y suscripción a la plataforma Tableau que usaremos para el procesamiento y presentación de datos. Como lo mencioné anteriormente, el presupuesto incluye camiones y transportes. Se asignaron 900 pesos para camiones, considerando que las 5 personas nos vamos a estar desplazando hacia el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas desde nuestras casas, lo cual incluye camiones y gasolina para quienes se mueven en carro. La capacitación para el procesamiento de datos incluye una suscripción de 3,500 pesos para la plataforma Tableau para poder procesar los datos. Copias e impresiones, asignamos 150 pesos para las impresiones y copias de las encuestas y entrevistas que se van a implementar. Gastos de papelería incluye plumas, lápices, asimismo tablas para poder realizar las encuestas, alimentos para las 5 personas y gastos como internet, luz y otros. Esto incluye también tiempo de ciber. Viabilidad del protocolo. Nuestro protocolo sí es viable porque contamos con 3 puntos esenciales, y el primero es que contamos con los recursos necesarios, es decir, tenemos los recursos humanos, los cuales incluyen reclutamiento de los participantes y la capacitación del personal, o sea, hacia nosotros. Tenemos los materiales necesarios para poder llevar a cabo el protocolo y por último, contamos con los recursos financieros necesarios para poder llevar a cabo nuestra investigación. El segundo punto es la relevancia académica. Esto quiere decir que nuestro protocolo puede generar interés en la comunidad universitaria a tal punto de que ellos también sean partícipes en la investigación. Y como el tercer punto, tenemos que nuestro protocolo de investigación es un tema de interés general, es decir, que las inteligencias artificiales son y serán un tema de conversación a nivel global, lo que hace que su implementación en las universidades sea un hecho.